Bienvenidos a la última entrevista de esta segunda temporada de Conciertos de Percusión para La Serena, que esta es nuestra entrevista cierre a toda esta linda segunda temporada, y no tenemos nada más ni nada menos que a Ta con Ska y Santi, que además son parte importante, clave y absoluta de la producción de estos conciertos tan innovadores en La Serena. ¿Cómo están, chiquillos? Ska y Muy Santi. bien, María Belén, ¿y tú? Estamos acá felices, la verdad. Maravilloso. Felices. Bueno, tenemos que transparentar que entre los tres somos un equipo, entonces esta entrevista, una vez más, va a ser, como todas las entrevistas, siempre muy profesional, pero también más relajada y también enfocada a cómo ha sido este proceso creativo de producción y tan nuevo que es hacer un espacio de música de percusión en La Serena, en las noches de invierno, otoño-invierno. Partamos, chiquillos. Bueno, a Ska nosotros ya la entrevistamos para la temporada anterior. A Santi tuvimos unas experiencias ahí de promoción, pero ahora vamos a estar directamente enfocados en Ta. ¿Cuándo nace Ta? ¿Cuándo nacen ustedes dos como Ta, chiquillos? Deleítenos. Como está, el dúo nace... 2014. 2014. En Buenos Aires. Exactamente. No, octubre del 2014, fue el primer concierto. Así es. Sí. ¿Octubre? Me encanta el libro. Sí. En un teatro chiquitito de San Telmo, un barrio como histórico de Buenos Aires, para los que conocen, y ahí fue el primer espectáculo de Ta, digamos. Exacto. Pero esa fue la presentación. Ahí ese día nace Ta. Pero ¿cómo fue gestado Ta? ¿Y por qué en Buenos Aires? ¿Qué estaban haciendo ustedes allá? Sí, probablemente muchas de las personas que nos están viendo en esta entrevista conocen la trayectoria de cada uno, pero sería interesante que nos repasaran. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos en Buenos Aires? El Santi es de Buenos Aires, estaba viviendo allá, obviamente en su casa, y yo estaba allá ese año, me fui a Buenos Aires. Yo estudié en Buenos Aires antes y ese año volví, como a mediados del 2013 yo volví, y entonces en 2014 estaba allá, y antes tocábamos en un trío. Claro, paralelamente uno puede decir que nosotros empezamos a tocar juntos en otras formaciones. En 2010. Y nos conocimos en la Universidad Nacional de las Artes. Exacto. En lo que ahora es la UNA, digamos, ahí en Buenos Aires. Ahí empezamos a tocar, vinimos acá a tocar a Chile, a La Serena. No como dúo, con este trío. Claro, que no trío. funcionó. También era de percusión, asumimos También. todos que también era de percusión. Sí. Siempre. Y después, idas y vueltas, después también tocamos, claro, en el 2013 con también otras formaciones, pero por eso te digo, veníamos tocando, pero como este dúo con esta idea, recién vio la luz en 2014, en octubre. Que fue como en sí una supernova desde que nos conocimos, siempre tuvimos muchas ideas en común, estéticas, de exigencias al tocar. De verdad. Sí, me gusta esa aclaración de exigencias al tocar. Sí, Y entonces en estas diferentes formaciones en las que estuvimos, siempre fuimos como un núcleo cerrado los dos. Entonces, que eso después, primero éramos amigos, ahora somos compañeros de vida en general, en todo. Entonces, eso como que se dio naturalmente decir, claro, teníamos que tocar juntos porque en sí teníamos una visión artística, estética, que no tenía nadie más y que en sí no coincidíamos con mucha gente. Entonces, creo que eso es lo que hace rico Ta, que en sí somos los dos, que compartimos no solo el tocar y la forma de tocar, sino que una vida también. Como que se dio natural. Sí, eso, la verdad se dio de una manera muy natural. Era como, viste, como consecuencia que sí, bueno, sí. Era obvio. No es que, claro, no es que decir, bueno, sí, vamos a hacer algo. No, fue claro. Sí. Claro. Sí, de hecho era súper cómico porque cuando tocábamos en el trío, había muchas obras que hacíamos los dos. Las señales estaban. Sí. Uno puede decir, bueno, claro que no iba a funcionar ese trío. Pero tocamos muchas obras las dos que nos gustaban a nosotros dos, que había una comunicación diferente entre los dos, entonces se dio solo. Ya, perfecto. Y entonces, ¿por qué Ta? ¿Surgió primero el nombre? ¿Primero fue esta presentación? Cuando se presentaron esa primera vez en San Telmo, ¿ya tenían el nombre, la idea? ¿Se presentaron como Ska, Santi? Que además uno podría hacer un juego con las S, no sé. Polémica, SS. Claro, sí, la SS y hay un judío en el ensamble raro. Podría haberse malas interpretaciones, pero bueno,
Mira, es súper cómico lo del nombre, porque en sí quisimos que fue... Este nombre lo teníamos desde el 2010, cuando éramos el trío, pero no llegamos a un acuerdo, entonces quedó con otro nombre este trío. Pero sí, Ah, Ta, los perfecto. dos queríamos que fuese Ta porque es onomatopéyico, Ta. Ah, Es perfecto. como, Ah, o sea, ta, además, era como un sonido que como que quería sonar, pero no podía sonar del todo. Así sí, venía. es verdad. Estaba ahí muteado. Era como Sí, que no tomo. el sonido antes del terremoto. En los cuentos, la historia está la historia que se cuenta y la historia que emerge. Entonces ustedes como ta son la historia que emerge. Sí, como la lava podría ser. Como son la lava, que todos estábamos esperando o no, pero finalmente sale. Y es onomatopéyico por Sí. Ta. Y el como segundo nombre, digamos, el subtítulo que está otra percusión, es porque un gran amigo hermano del Santi Alessio, diseñador argentino, él cuando estábamos haciendo el logo de tal, que tenemos como el logo que nos representa, yo le decía, no, Ale, quiero, esto va a ser diferente, va a ser otra cosa, pero no se me ocurría qué más, porque encontramos que tal era muy corto. Claro. Y Y por eso él el dijo, siglo de exclamación, claro, porque es fuerte. Que no tenga enfático. el del inicio que va en el castellano es porque era más fácil como gráficamente poner uno solo, si no es como que queda muy completo, pero en sí ahí quedó, él dijo, no, pónganle otra percusión y está otra percusión. ¿Verdad? Como con el subtítulo además. Claro. Igual, muy en la línea de esta historia que emerge, como la lava o como la historia, o como la revelación de un cuento. Ustedes ya se presentaron en estos conciertos de percusión cuando tú, Ska, te presentaste. O sea, una vez más, Ta se asoma, Topándose, se sí. asoma como la Diciendo, ahí va, lava. que aparezco, pero que no. Claro, claro, porque Sí, sí, toca sí. Ska, se asoma Santi y ahí son Ta, y que fue Exacto. una presentación profundamente conmovedora para quienes pudieron y estuvimos entre el público. Entonces, de San Telmo a esta nueva como ves que se asoma Ta en La Serena. ¿Qué transformación, qué caminos han recorrido juntos y separados, que supongo que llegan a puntos de encuentro creativos, musicales, esto tan lindo que desarrollamos con el Santi como un concepto, este ruido hermoso? Mm. ¿Cómo ha sido este recorrido de las matemáticas? No solo mío, de 10, 12 años desde la creación de TAC. Em, Personal, bueno, creo que en eso coincidimos, lo voy a decir como algo personal, pero creo que coincidimos. Creo que fue realmente una búsqueda de ser sinceros con nosotros mismos. O sea, si yo lo tengo que resumir, ¿qué fue esa búsqueda? ¿Qué fue lo que pasó? Fue sincerarse. Entonces, en ese recorrido donde, viste, tuvimos la fortuna de poder tocar en varios lugares, estar con grandes maestros, fue todo el tiempo esa búsqueda, decir, bueno, ok, nosotros queremos hacer algo juntos, esto que se dio naturalmente. Y fue sacar un poco, viste, separar la paja del trigo, como dicen, tac, 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 hasta encontrar lo que estábamos buscando, creo, no, estoy convencido que es un poco lo que vamos a presentar ahora. Sí, para mí esa es Maravilloso. una de las cosas más ricas de TAE, es que, viste que ahora es todo rápido, la gente quiere todo al tiro, quiero ser músico en 2 días, quiero ser, no sé, cocinero en 2 horas, un curso de doméstica y listo, ya eres profesional, no, sino que TAE, sinceramente, desde que nos conocimos, 2010, hasta ahora recién estamos viendo como, puf, esto es, recién. Los dos empezamos a estudiar súper chicos, a los 9 años los dos coincidimos, y yo de verdad diría que ahora, a los casi 40, es como, esto es la bola de fuego que quisimos hacer toda la vida. La lava que se fue cocinando Está, dentro del sí, volcán. sí. Y de ahí, Eh, obvio, vienen muchas cosas más, pero es como que ahora está lo que quisimos hacer siempre. ¿Nos pueden contar un poco cómo logran ese diálogo desde lo académico por un lado y lo contraintuitivo, que me parece muy interesante en un proceso creativo, musical también? ¿Tú? No, no, yo creo que igual, yo te voy a decir algo que yo creía y que después con el tiempo como me descubrí que no era tan así, porque claro, yo tenía como esa imagen, quizás inclusive mía, viste, como esto, ¿no? La formación más académica, más estructurado, y yo veía a la China Lin como con la chispa y pim, pum, pam, y ahora esto y ahora lo otro. Yo soy la china, él me dice la china. Ah, Para ¿verdad? Tenemos que poner aclararlo subtítulos a eso, a nuestro Ska. público. Y yo veía, claro, viste que era, no, pero en el fondo yo siento que son
casi como esto, ¿no? Como dos capas de un mismo camino que te diría que no chocan. Para nada, en el sentido de que ni yo era tan estructurado como por ahí me imaginaba en su momento. Y yo tan hippie como pensaba ser. Exacto. Qué ¿Entendés? lindo. Como lo que yo también fui descubriendo es que esta no educación formal, entre comillas, que digo, de la China, no implicaba para nada no tener un proceso ultra riguroso, metódico, no solo riguroso, metódico para llegar a un objetivo. Y en eso lo compartimos. Mm. ¿Entendés? El tema del método, de decir, bueno, a ver, queremos, por ejemplo, no sé, hacer tal pieza, hacer tal cosa, bueno, hay que probar. Probamos, esto no funciona, bueno, vamos a esto. Y así, y como prueba y descarte casi. Pero en ese método siento que no hay roce. No, no, cada uno agrega como un ingrediente súper importante, totalmente diferente al dúo. Como te lo puedo decir yo que soy fanática de, no sé, de la comida, es como una churrasca con pebre, el Santi puede ser la masa y yo soy el pebre, no sé. Pero Me encanta el ejemplo. Me encanta el ejemplo. Además, cuando uno los ve en vivo, que también tengo esa suerte de haberlos visto en vivo, varias veces, en varios periodos de etapa, me acuerdo una vez en sí, Santiago, sí, en un incipiente etapa, cuando yo estaba estudiando todavía. sí, Totalmente. ahí llevábamos un año, ¿cómo está? Que fue en 2015. 2015, sí, Claro. un año. Claro, y ahí se va generando como es un diálogo el que uno como espectadora, bueno, yo he transparentado en varias de estas entrevistas que no tengo formación musical, por ahí una sensibilidad, pero no una formación, ni toco ningún instrumento, además que no sé hablar, que la voz siempre es un instrumento, pero es muy sencillo para uno como espectadora involucrarse en esa realidad construida. Por ahí a veces uno puede no dar exactamente con la historia que quieren contar y uno se va en otra historia, pero hay un relato que es muy sencillo de manera como de espectadora, experimentar y atravesar. Y eso es muy interesante que ocurre y que volvió a ocurrir en la temporada pasada, en este está asomado en la presentación de Ska. Donde uno como espectador puede ir entendiendo que hay un diálogo entre ustedes, pero un diálogo compartido, donde, como decía Ska, hay un núcleo y hay dos formas que encuentran como una armonía hermosa, un ruido hermoso. Me gustaría preguntarles cómo saben hasta dónde llegar. Por ejemplo, este ejemplo, de este objetivo ¿dónde está ese objetivo? ¿Cómo lo vuelven material? Estamos hablando de mucha metáfora, muy bonito, pero para ponerle un poco más de tierra, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, en la presentación que vamos a ver, es el cierre de esta segunda gran temporada de conciertos de percusión. ¿Cómo supieron ustedes, más que hasta cuándo ensayar, hasta dónde crear? Hasta como aquí, esta es la línea de lo que queremos transmitir en esta experiencia ruidosa, hermosa, de esta lava compartida. ¿Hasta dónde llega la exigencia, el imaginario y el objetivo? El objetivo musical es absolutamente tangible. No todo es un hipismo creativo. Exacto, es que eso es súper lindo como algo que en ese sentido yo aprendí, como el Santi decía, a ver como la parte más tranquila del tocar. Algo que aprendimos los dos y que yo quizás fue lo que más aprendí es que en sí la técnica casi siempre es una parte súper protagonista de cualquier arte, digamos. En sí, no una técnica que quiera decir que es la técnica de tal, que yo la sigo, no, porque cada uno también arma su propia técnica. En sí hay como una parte de la obra, digamos, de Tala, que es este espectáculo que vamos a mostrar ahora, que es la parte técnica, digamos, como de intérprete, a ver qué tan difícil es esta obra, qué me acomoda tocar también, qué área me gusta a mí más, porque se ve mucho ahora que hay mucha cosa como del desafío, pero que no es del desafío profundo de qué yo quiero hacer, sino que, me toca hacer esto, entonces lo voy a hacer. Nosotros siempre algo Claro. que como que nos distingue es que a mí yo adoro tocar tambores, el Santi toca maravilloso teclado, yo no soy tan buena tocando teclado, yo no me considero excelente tocando teclado, pero tengo mucha facilidad para los tambores, entonces yo siempre trato de elegir tambores, porque son mi instrumento.
El Santi toca vibráfono, que parece que fue esa parte de su brazo, y eso, somos honestos en decir eso. Yo no me voy a poner a tocar algo complicado en vibráfono porque quiero complejizarlo, no. Entonces yo creo que esa es como la honestidad que se ve cuando tocamos también, de que yo toco lo que me gusta, el Santi toca lo que me gusta, y acá son obras que nos gustan y ni siquiera nos gustan, que nos fascinan. Obras Que nos fascinan. propias de maestros que les gustan, si nos pudieran contar un poco sobre esto. En este espectáculo, justo, como hablamos de la imaginación recién, a mí me pasa mucho que en sí yo imagino mucho, Sí. es que esto yo lo tenía desde muy chica en la cabeza. Sinceramente, es que algo que tenía como decir, ay, esto es lo que quería hacer, y es lo que voy con el tiempo, de que fueron años, décadas de llegar a esto, que yo más chico obviamente tenía un pensamiento más abstracto de lo que quería lograr, pero esto es como, es algo que quise hacer desde siempre. Entonces, imaginativamente, es como, igual me tengo que poner límites, eso es verdad, porque si no es como que a veces no se juntan en cosas de presupuesto, de técnica, ¿me entendís? Que no... Me imagino, porque todo pasa a ser como un mediador, los instrumentos, todo. la forma, el lugar, el sonido, el ensayo. Sí, entonces eso fue principalmente como imaginativamente. Yo sí aprendí que a veces hay que ponerse límites, pero no de dejar de imaginar, sino que de encajar en los tiempos, de decir, esto que imaginé ahora puede ir más adelante. Sí. Esto tiene que esperar. Esa paciencia, así como que con la madurez uno aprende a tenerla. Y ahí creo que también nos complementamos, porque la China viene y se me ocurrió esto, qué sé yo, y yo a veces soy como que también primero, porque antes era como, no, hay que bajar la tierra, a ver, pero ¿cómo hacemos? Primero como que dije, bueno, ok, que inundarme de toda esa idea, y después, bueno, ver cómo la bajamos, y en eso sí ahí nos vamos complementando. Es decir, bueno, a ver, esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer Sí. así. Supongamos ahora hay ideas que tenemos que obviamente quizás no se pueden hacer ahora, pero se van a poder hacer en algún futuro porque somos extremadamente optimistas, ¿me entendí? Pero siempre, no por eso es entregar algo a medias, sino que lo que vamos a entregar ahora es completo tanto en técnica, en interpretación y en corazón principalmente. Tala siempre decimos que es como una invitación a nuestro corazón. Tala es, que es bueno explicarlo, es Ta-La, porque nosotros hacemos un juego de Ta Latinoamérica. Qué lindo. Porque es netamente de música latinoamericana este espectáculo, principalmente sudamericana. Sí. Entonces, sí, sudamericana. Sudamericana. Y no por ser sudamericano, indigenista, regionalista, no, sino que los dos somos ultra latinoamericanos, de diferentes realidades totalmente diferentes. Yo soy quiltra total, el Santi es nieto de inmigrantes, entonces no hay sangre latina en él. Pero una discusión que siempre está ahí. Pero sí es latino. Amiga, tú también eres nieta de inmigrante. Pero yo soy quiltra. No lo oculten, no lo oculten. Pero eso yo me considero súper quiltra. Entonces, esa realidad latina de que ambos adoramos Latinoamérica, la entregamos totalmente aquí en Tala. Por eso el símbolo de Tala es el corazón latiendo, porque de verdad, es como si yo tuviese que... Siempre nos cuesta mucho resumir qué es Tala, a menos que decir, claro, es un espectáculo de música latinoamericana escrita para percusión, pero si yo tuviese que irme en la poética, es como que con una daga me rasgo el pecho y te muestro el corazón. Eso es Tala. Como un sacrificio maya, en el sentido más de ofrenda. Es totalmente una ofrenda a todos, sí. A los seres que nos rodean, que nos quieren, que están al lado, a mi tierra, a nuestros árboles, a donde nacimos, a todo. Es eso, es un regalo. Quise decir sacrificio inca, como el cuento de La noche boca arriba de Cortázar, aprovechando que era sudamericano. Exacto. Entonces tiene eso. Además, Tala, además, como palabra completa, es de Gabriela Mistral, que también tiene otro sentido que uno podría tomar. Qué bonito. Anoté algunas palabras que dijeron. Exigencia, la técnica, que me parecía interesante como profundizar, que es la técnica en pos de un objetivo, en pos de materializar esa imaginación y no de la técnica por la técnica, como por el desafío de la técnica de, no sé tocar esto, pero tengo que tocarlo, que tampoco tiene nada de malo, puede ser un camino. El camino hacia la perfección en la música, por las entrevistas que he hecho, también es algo muy interesante, es un encuentro como material y espiritual incluso. La honestidad, me gustó eso, porque como espectadora me da la sensación
y aquí ustedes me corrigen, si no, es como que hubiese música dentro de ustedes que está sonando todo el tiempo, ruidosa, que encuentra una forma de salir en esta materialidad, en estos instrumentos, en esta forma, en esta obra, circunscrita no como límite, sino como identidad o forma en Latinoamérica, Sí, y esto debe totalmente. encajar en los tiempos para que vaya en cada momento. Lo que sí me gustaría de nuevo ponerle un poco más de tierra y material a esta entrevista que está como arriba de una nube, que me encanta, es qué instrumentos han ido ocupando y qué instrumentos vamos a ver entonces en este cierre de todo esto muy abstracto que hemos conversado. Dios mío, nadie va a entender esta entrevista. Está bien, me gusta, No se me va a gusta. entender esta entrevista. Podemos decir todos, no, pero vamos a ir contextualizando. A ver, los instrumentos que vamos a ocupar son todos nuestros instrumentos, Sí, es verdad. que podemos, a grandes rasgos, si querés, los vamos a decir, tenemos instrumentos de placas, bien, que van a ser el vibrafón, que va a ser el glockenspiel, hay otro, Xilofón. xilofón quizás, y después, digamos, instrumentos de parche, bien, muchos tipos de toms y tambores. Y también algo que siempre nos gustó desde el inicio fue la chatarra, bien, el agarrar, que también a veces un poco nos agarramos en la otra percusión de eso, de agarrar objetos eh, y ponerlos dentro de un contexto musical. Entonces va a haber, hay muchos que nos encanta estos como caños de electricidad, estos caños antiguos que se utilizan para pasar los metálicos, para pasar, digamos, los cables de electricidad. Hay ollas viejas que, aparte es lindo porque son de acá, De mi bisabuela. de esta casa donde estamos, que es súper antigua, entonces también están súper cargadas. ¿Qué más? Muchos tipos como de shaker, de sonajas, triángulos, no sé, de pronto a veces uno en la inmensidad se pierde. Bongo, toms, rototoms, bombo. Bombos, De tambores diría que está en una familia gigante de tambores. sí. Sí. Y de teclados casi también. Y también ahí, digamos, utilizamos como Electrónica. utilizamos electrónica, entonces ahí también hay una interacción que hacemos nosotros con esos audios. Está bueno, es bien variado, bien variado. Ah, me parece interesante esa incorporación de las chatarras. Sí. Como ver belleza o darle belleza o dignidad a la basura, básicamente, el cachureo. Como Sí, decimos al en Chile. cachureo. Sí. Sí, de hecho, es como a veces vemos hasta cosas en la calle, y decimos, es como para recogerla, pero obviamente higiénicamente Son, no como, están son un poco diógenes de la música, en ese sentido. Los percusionistas sin lugar a dudas, sí. Porque cualquier cosa puede ser, no sé, usamos algo, bueno, es como un secreto, pero una de las obras usamos bolitas de vidrio que compramos en la feria en una bandeja metálica que quedó de un pastel de hace... Bolitas de vidrio como canicas, las bolitas. Las canicas de vidrio, la típica que jugamos acá. Quedó un efecto precioso, precioso. Entonces, hay muchas cosas que a veces eso, dan ganas casi de mostrarle como es esto, porque son cosas rotas que no, de verdad, no sé, una lata de CD, una caja de CD rota. Y ese es uno de mis sonidos más encima favoritos de todo, es una caja de CD rota, que ya ni siquiera hay CD. Claro. Entonces, como... ya es vintage tener un CD, si ya es algo vintage. Es una sola, está rota y todo, pero es esa la que hay que usar. Entonces, eso está súper cargado en sí. Sí. Súper cargado. Y en esta imaginación, voy a saltar un poco abrupto, de esta imaginación de volverla material, que incluso el material puede ser un cachivache, una basurita, algo que aparece, que emerge desde un recuerdo personal como el CD. No quiero saber de la tapa de qué CD es, si es de Britney Spears, de los Backstreet Boys, o no voy a entrar en esa dimensión, o de Xuxa, no sé. No, Chucha, no, porque no, Chucha es antiguo cassette. A la creación o la participación en la producción de estos, creo que estas preguntas no se los había hecho nunca antes, nunca antes. La producción y hacer posible estas temporadas de conciertos de percusión, crear escena, que a mí en general no me gusta ese concepto, pero básicamente eso es, crear escena en la Cuarta Región, en particular las noches en La Serena, en el Teatro Municipal de La Serena,
donde toda esta imaginación, donde parece que incluso el cachivache se vuelve relevante, ¿hasta dónde se involucran o no? O han sentido que es posible respecto a los invitados, a los solistas, a los cuartetos, a los dúos, a los ensambles que hemos tenido? ¿Cómo ha A sido? ver, uno se involucra, yo siento que uno se involucra, obviamente, en principio, claro, decidiendo los artistas, ¿no? Cuando uno va pensando quién, programando año a año. Pero a su vez creo que está buenísimo dar como esa libertad a cada artista que vino, a cada grupo, a cada dúo, porque también la idea es, sí, la idea un poco original también de esto, de los conciertos de percusión, fue decir, bueno, ok, hay una palabra que es percusión, pero mira todo lo que implica. Entonces es mostrar esas, no 6 caras, no 10 caras, sino infinitas caras que tiene la percusión, y ahí es cada uno que va condimentando, cada uno de los artistas que le puso sus condimentos totalmente personales. Entonces es muy lindo porque lo que viene siendo hasta ahora es súper heterogéneo la temporada. Pero O hay sea, una línea, yo no sé si ustedes la han visto, pero yo como entrevistadora he visto una línea. Hay que no sé si tiene que ver con la percusión o con esta sincronía que tiene linda la vida y que la música por alguna razón enchufa muy bien en eso, y que en todos los conciertos o en todos los solistas, ensambles, cuartetos o dúos que se han presentado, hay una línea en común respecto a la rareza. La rareza ha sido parte, la rareza en su mejor sentido. O el otro día aprendí una palabra traducida, raruna, que me encantó esa palabra, como algo raruno, que es como entre disgusting o o bonito. Mira, ¿sabéis qué pasa? Para mí es, la percusión desde afuera se puede ver como un mundo gigante, 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 pero en sí la realidad es que somos súper pocos, somos súper poquitos. Y para mí algo que muy bueno que ha hecho la temporada es que se trae gente excelente. Entonces, en ese sentido, quizás eso es lo que se tiene en común. Son todos los percusionistas que han venido ensambles, solistas, son excelentes y tienen una preocupación y principalmente un cariño real por lo que están haciendo. No, todo, en cada concierto todos pusieron mucho cariño, lo prepararon muchísimo, a todos les encanta venir a Serena. Entonces creo que esa es esa línea común. De verdad puede ser que seamos percusionistas. Si uno lo ve en el mundo musical es como que dice, los violinistas son así, los cantantes son así. Y parece absurdo, pero hay características súper reales. Y es porque el instrumento te elige y debe elegir a ciertas personas que son de ciertas características. Es como que, no sé, yo no me siento, yo traté de tocar violín, imposible, no es parte de mí. En cambio, esto sí es parte de mí. Y eso sí, independiente de que tengamos forma de ser extremadamente diferente entre percusionistas, sí hay algo en común que elegimos esto. Elegimos pegarle con un palo a algo. Sí, y la búsqueda de cachivache, a mí me parece que ha sido transversal, que el cachivache, llevado como a términos sencillos y con mucho respeto, pero el cachivache me parece muy contemporáneo, muy de nuestra época, muy contemporáneo de nosotros, el cachivache sonoro. Es de la época. Y también algo que pasa, que por ejemplo dentro del mundo o del mundillo de la música más contemporánea, más rara, cuando hay obras que por ahí requieren casi ya no tocar un instrumento, sino tocar algo que quizás sea solamente con tus manos o tocar no sé, un cepillo de dientes o un destornillador, los primeros que se considera que van a hacer esa parte es el percusionista. Sí. Pero es porque también yo creo que hay como casi un despojo natural, que como uno toca también muchos instrumentos, también no tocas ninguno. ¿Entendés? ¿Entendés? Hay uno que por ahí te llama, pero a su vez, viste, un día está tocando un tambor, otro día está tocando un vibrafono, bueno, dame un cepillo de dientes, dale, voy. Y hay una cosa linda que es la personalidad del percusionista también para mí. Sí. Hay algo muy que me di cuenta en la entrevista anterior, pero era una idea que venía como masticando en todas estas entrevistas, primer y segundo ciclo, que es que de alguna forma él o la percusionista se atreven a desacralizar la música. Como a tocar, no al revés, es que no es porque no es lineal tampoco, es como a tocar de otra forma, es a buscar en el sonido, también por ejemplo las incorporaciones de sonido más sintético o grabaciones, que pueden ser de ruidos de la ciudad, de sonidos en un carrusel, como
como a empezar o a invitar a encontrar la música que por sensibilidad para ustedes es tan cotidiana, como lo que hablábamos del ruido hermoso, como hacer una invitación a que finalmente todo es música. Está la música más sacralizada, las bellas artes, etcétera, pero también él y la percusionista, los percusionistas en su conjunto se experimentan y atraviesan la sociedad, la vida, la cotidianidad, desde esta ruidosidad que ya dije, hermoso, de esta ruidosidad que invita todo el tiempo a experimentar. Yo creo que pensamos lo mismo lo que vamos a decir. No, a ver. Porque sé que eso también se ve por una curaduría que ha tenido la temporada. Porque en sí hay mucho percusionista que está totalmente casado con la academia, con la técnica, y que no por eso es malo. Hay muchos, de hecho. Sí. De hecho, son la mayoría. Si uno ve en mucha percusión de orquesta, y que hay muchos percusionistas que yo admiro muchísimo, que es una técnica y que es esta forma, y llegan lejísimos con unos sonidos magníficos y no por eso cambia su interpretación. Tienen interpretaciones magníficas, pero están totalmente casados con la técnica y la escuela. Y que hay gente que no sale de ahí, que no sale de un instrumento, que no sale de una forma, de una baqueta, sino que yo creo que ahora se ha dado de que la temporada hemos traído gente así, creo. Sí, totalmente. Sí. Porque Rubén, por ejemplo, perdón, me parece, para poner un ejemplo a quienes están viendo esta entrevista, Rubén está por un lado como una, no sé si doble militancia, pero está como casado con los doctos, no sé si la palabra, pero yo siempre me los imagino como vestidos de blanco y negro. Sí. Pero por otro lado experimenta la presentación del primer concierto, la apertura, fue increíble, experimentó unos sonidos con cosas que uno dice, pero ¿cómo esto está sonando? Y fue maravilloso también. Exacto. Es que a eso iba, yo también creo que los años, digamos, pesan en el buen sentido y también en el mal sentido. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, instrumentos como el violín o como el piano tienen siglos ya encima. Entonces, esa escuela ya lleva mucho tiempo. Entonces, para, digamos, la gente cuando se mete, por ejemplo, a estos instrumentos, claro, vos tenés todas esas escuelas encima. La percusión, primero que obviamente su origen fue más... primitivo. Fue mucho más primitivo. Es de mucho antes, de hecho. Pero su desarrollo es de ahora, es de los últimos 80 años y tiene que ver con el desarrollo industrial y con que se desarrollaron los instrumentos. Entonces, claro, hay mucha menos mochila que tenemos. Entonces, es mucho más fácil decir, hoy los instrumentos están cambiando. Hoy mismo los que hacen marimba hace 30 años dicen, no, bueno, la vamos a hacer de esta manera. Y viene un percusionista y dice, mira, inventé un instrumento y consigue un compositor y le escribe un concierto para ese instrumento. Y vamos. Hasta hace poco había un concierto para 2 percusionistas tocando la mesa esta de ping-pong. Que están jugando al ping-pong. Y claro, eran 2 percusionistas. Entonces, como no hay toda esa cosa atrás, es mucho más fácil sacarse y ponerse en la mochila según necesidad. Eso también yo creo que influye un montón. Sí. Un montonazo. Sí, que en sí es como un género nuevo, digamos. Nuevo, si uno lo ve a lo largo, si uno lo mira hacia atrás. Porque la percusión, así como uno la ve ahora más contemporánea, tiene un desarrollo como a partir del 900 y eso. Como de los románticos, recién empezaron a poner un poquito más de nota en los timbales, un poco más de teclado, hacer las partes un poco más difíciles, pero si no, antes era mucho más simple sonoramente, no por ello técnicamente más simple, pero sonoramente sí. Eran, no sé, un solo de timbal se vio mucho después en la orquesta. Ahora, hablando del Rubén, tocó un solo de timbal que era la obra, era protagonista el solo de timbal, y eso antes no existía. Entonces sí es como súper nuevo. Es súper nuevo. Yo creo que por eso. Está maravilloso. Es la novedad. Es la novedad, y lo que reveló es que la curatoría de el casting, claro. Sí, porque yo me di cuenta de eso como entrevistadora, que la rareza de como, sí, pero es que quise experimentar, como la experimentación dentro del proceso creativo y después en la presentación estaba presente todo el tiempo, o sea, como no estuvo ausente la rareza fue como algo en estas 2 temporadas. Y les gustaría seguir experimentando en futuras temporadas, con futuras sesiones con la rareza.
algo como una idea, ¿no? Después pueden cambiar de percepción, pero algo que como que quedó pendiente, como de entregar, no ustedes como tal, sino desde la producción. A ver, yo no sé si con la rareza, pero sí siento que todavía tenemos mucho para mostrar de, de grupos de artistas que todavía quedan, que están ahí flotando, que uno, digo, si uno se pone a pensar, están ahí y que vienen con una impronta muy personal. Creo que en el fondo es eso, es buscar gente que es, de vuelta, muy sincera con lo que hace. Entonces, de pronto, bueno, por ahí a uno le puede sonar más raro, a otro por ahí se identifica con algunas cosas, pero que son muy sinceros con eso que ponen en el escenario. Y de eso Hay poco. o sea, se me ocurren varios, pero claro, no son tantos. No son tantos. Pero para mí eso es quizás lo que le da esa rareza, porque en sí, para nosotros no es raro porque son géneros con los que convivimos. Pero algo que para mí me parece súper interesante y lindo que hizo el Santi es que eso, darle un escenario a esos lugares, porque muchas veces la música más nueva se queda en el estreno y no se toca nunca más. Y eso es súper triste. Y hay pero todos los que han venido acá a Serena a tocar han dicho, pucha, qué lindo tener un escenario donde mostrar esto. Porque hasta para nosotros, nosotros aprovechamos de estar en la temporada porque esto es algo que queremos mostrar y que en sí no existen muchas instancias. No es siendo llorona ni nada, es como que al ser un género tan nuevo, un instrumento tan específico, que no es solo que pasa en la percusión, pasa en todos los instrumentos. Pero no hay escenario o a veces la gente no tiene mucho interés o cree no tener el interés en ir a verlo. Pero en sí la experiencia que hemos tenido acá es que la gente queda feliz y hemos tenido una cantidad de público que asombra. De verdad, nosotros estamos, es como en el mundo así más contemporáneo, es como si vinieron 30 personas, estoy feliz. Entonces, para nosotros superar por mucho ese número, nos sigue sorprendiendo. Nos sigue Sí, sorprendiendo. eso quería llegar. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? O sea, en las entrevistas que yo he hecho como al público, no quiero desmerecer con esto, pero es interesante que en La Serena existe también un mundillo musical, pero también La Serena no es absolutamente musical. O sea, me encanta poner el ejemplo de mi abuela, porque como serenenses, si logramos llegar a mi abuela, la misión, al menos para mí, está cumplida. Pero ojo, mi abuela sí tuvo una formación musical, mi abuela tocó cello en el colegio, en la época que los colegios públicos en Chile enseñaban instrumentos. By the way, súper importante. Muy importante, y que ahora solo hay como colegio experimental en la Escuela de Música Jorge Peñagel, todavía tiene nombre de Escuela Experimental. Bueno, pero dicho eso, como la manera en que, bueno, al menos mi familia u otras personas que yo entrevisté cuando fueron al concierto de Ska y Ta, sentían que era una experiencia entre la naturaleza, había un lenguaje que sin tener formación musical lograban entender me parece injusto, lograban permitirse recibir. Y eso me pareció muy interesante. También pasó con Rubén, pasó con todos los otros solistas y ensambles que se presentaron, donde el lenguaje lograba conmover la alegría, la reflexión, la introspección en personas que no necesariamente vienen del mundo musical. En el caso de los masterclass, para las personas y niños, sobre todo niños y adolescentes que tienen intereses musicales, claro, ahí el rollo era distinto, porque ya era como más profesional o más específico. Y me pudiesen contar un poco de esa experiencia desde la relación con el público, de estos dos públicos, los de la masterclass y los de la concierto. Mira, ahí sí hubo una bajada de línea muy clara desde nosotros, de decir, o sea, presentar esto como un concierto de música, concierto de percusión, pero de música. Y esto también lo decimos nosotros desde la experiencia de que muchas veces cuando uno por ahí toca estas músicas más extrañas, uno siempre veía que el músico, cualquiera fuera, presentaba como igual como unas excusas, como que lo presentaba así, con esta, bueno, sí, si querés venir, como que se tiraba para atrás porque va a ser medio raro. No, acá fue una idea muy clara, decir, mira, vienen músicos increíbles, van a presentar sus canciones, sus piezas, lo que fuera, vení, probá, está acá, no perdés nada. Y con eso también la gente
viene. Y la verdad que lo que es increíble es que el público que vino se mantuvo. O sea que había algo también de que teníamos, que estábamos en lo correcto, de que muchas veces la música no es, o sea, la música va a llegar, te puede gustar o no, pero va a llegar, pero depende también cómo lo presentes. Si uno lo presenta y dice, mirá, venía a escuchar un concierto que vienen genios, y después por ahí puede decir, bueno, no sé, no me gustó, pero lo que vi es espectacular, pero no me gustó. Bueno, listo, eso es Sí. totalmente válido. Pero si uno va y se va por ahí en la densa, decir, bueno, va a venir un profesional que va a hacer esto y hace un estreno de tal cosa, la gente quiere venir a escuchar música y a mí me gusta esto de que a la gente le va a atravesar de una manera que da igual si no era el propósito original del compositor o de la obra. O sea, si la gente vio eso y pensó, hizo una autorreferencia, listo, eso es. Mm. Digamos, después, por ahí el compositor o el que tocó, ejecutó esa pieza tenía otra intención, pero la intención primera es llegar. Ya está. Y creo que en ese sentido con el público se logró una comunión genial porque eh, les gusta lo que ven, por eso siguen viniendo. Y entendieron también de qué es eso, de que van a cada concierto y no saben con qué se van a encontrar. Sí, la Y eso es sorpresa. súper lindo. No saben, porque por ahí fueron al anterior, pero ya entienden que, bueno, como esto es un ciclo y son diferentes percusionistas, está bien, percusión es el común denominador y hasta ahí llegan, pero después no saben qué va a pasar. Mm. Eh, y lo que nos encantó también es que de pronto había eso, había por ahí piezas que eran muy raras hablando de esto, y a la gente es la que más le fascinó, que uno por ahí ya Sí, los conocía y decía, uy, ¿cómo reaccionará la gente con esto? ¿Qué sé yo? Y fue decir, no, no, claro, no hay que nunca bajarle el precio al público. Si uno al sí. público le presenta algo bien, en las condiciones correctas, en un lindo teatro, con una buena iluminación y con principalmente que lo que está arriba del escenario sea bueno, Es una joyita, sí. ya está. Después puede no gustar, pero hay una cosa de que si lo que está arriba del escenario es bueno y eso es medible, Sí. eh, ya Sí. está. Sí, o sea, la presentación de la SCA fue una rareza completa. Sí, Sí, más lejos. Y la gente se paró a aplaudir, la gente flipó. Sí. sí, Es que Como, eso es que a mí lo principal de ser, yo no me gusta decirme artista, me gusta decirme que yo soy intérprete de percusión, porque hay tanta gente ahora diciéndose artista que digo, no, yo soy intérprete. me encanta, el instrumento te toca a ti. Sí, a mí me eligieron los tambores, yo no lo elegí, ellos me llamaron. Pero hay algo que lo principal, que antes de yo ser intérprete en un escenario es que yo me debo al público. Yo como hablando como músico, representando a muchos músicos y representando a todos quienes han venido a la temporada, es que el público es lo primero. Si no, quédate en tu casa tocando en el living guitarra con tus amigos, ¿me entendí? Pero no, el público es lo primero, uno se debe al público. Si el público no viene, ¿para qué estás tocando? Si el público no te aplaude, ¿para qué estás tocando? Si el artista se debe al público. Entonces, si uno no piensa, uno también, no por eso, porque ahora también hay una cosa de educar a ese público, pero no desde creación de la audiencia y llenar de actividades, no, sino que de darle algo excelente. Y ahí Sí. el público aprende, el público sabe y el público es el que te tira los tomates o te aplaude. Sí. Yo quizás avanzaría hacia que aprender igual tiene algo como paternalista, como que hay como que educarlo y quizás es, también es algo medio metafórico y que es lo que he visto en estas 2 temporadas, es encender esa llamita que tiene el arte, ¿cachai? Que tiene la Sí, creación y como que yo creo que que se encendió esa llamita en todos los conciertos con distintas formas, colores, sonidos, texturas, experiencias y lenguajes, como hasta la persona que quizás no tiene ni radio en su casa, por poner un ejemplo extremo, se le encendió algo, como claro, y con eso una es lo poderoso emoción, también. con un color muy particular. Es lo poderoso que tiene la percusión, porque la percusión en sí es súper primitiva, es un aplauso. Esto ya, percutí. Las emociones se manifiestan en percusión o en la voz. Entonces yo creo que eso también es como fácil de llegar a la gente a través de la percusión, eso nos tocó fácil. Hay otros instrumentos que son más complicados y con intérpretes increíbles. también, obvio. Pero son más complejos como de llamar un público, pero la percusión, la gente como al no saber, porque hay gente que dice, a ver, pero yo soy percusionista, pero puedo ser percusionista que toco conga, o puedo ser percusionista que me dedico a la marimba clásica, y también soy percusionista si toco maraca en una orquesta de cumbia.
¿Me entendís? claro. Tiene todo ese abanico gigante y eso es lo que se trata de mostrar para mí en la temporada, todo ese abanico, por eso han venido clásicos, cámara, batería, folclore, ¿me entendís? Porque en ese sentido el universo es gigante. Sí. Y también Y la presentación de instrumentos, como eso fue sí, increíble. Por ejemplo, yo creo que yo nunca había visto una marimba en vivo y me pareció maravillosa, como solo la sí, había visto en conciertos, como claro. televisados o como a través de una pantalla, y ver una marimba para mí fue increíble, como Sí, es eso es increíble. gigante. Uno no se da cuenta porque uno se crió en ese ambiente viendo los timbales gigantes, pero cuando la gente lo ve, yo digo, ahí es como más me enamoro de ser Es muy percusionista bonito porque eso. uno es como un mago en sí, entregáis cosas que, uy, esto suena así, y un instrumento te da miles de sonidos. Entonces, ver cuando uno tiene la oportunidad de ver como la reacción del público, cuando uno está tocando algo, la gente se sigue asombrando, y eso a mí me Sí. fascina. Nos Sí, fascina. Sí, eso bueno, absolutamente se no, cumplió y ocurrió en estos conciertos. La Sí, sí, sí. sorpresa, la sorpresa. Y mirá, y también en cuanto a las masterclass, también lo que pasó muy lindo fue que también se fue diversificando mucho más el público que asistía a las masterclass. Al principio fue esto, ¿no? Esto como más técnico, donde fueron gente que por ahí ya estaban tocando y demás. Y ahora últimamente con el tiempo igual se empezaron a aparecer más curiosos, gente que no solo no son percusionistas, quizás no son músicos, pero tienen la oportunidad de ver al artista que se va a presentar 1, 2, 3 días después ahí, a 1 metro. Entonces lo ven tocar, ven cómo piensa él, por ahí, por más que sea una clase donde, bueno, qué sé yo, o habló sobre el folclore en general, o habló sobre el vibrafón, pero de pronto se da algo muy lindo donde también esas mismas personas por ahí se acercaron y decían, bueno, alguien quiere tocar, y se pararon a tocar el vibrafón Mm. por primera vez en su vida. Y no había ningún interés en que, no es que dijeron, bueno, a partir de esto voy a estudiar vibrafón, no, pero tenían la oportunidad, estaba el vibrafón ahí, y dijeron, bueno, sí, y entonces eso es muy lindo lo que está pasando también de las clases, donde se está acercando público curioso, Curioso, sí. que en el fondo también es despertar un poquito esto, ¿no? Esta sí, el curiosidad. encender estos fueguitos, como yo creo que Sí, el ser sí, humano tiene fueguitos creativos, hasta que Sí, encuentra su forma. Ustedes lo encontraron en la percusión, otros lo encuentran en la pintura, otros en otro tipo de intervenciones. Desde ese punto de vista, el aporte, y para terminar esta eterna y maravillosa y que seguiría haciendo entrevista, en términos inmateriales, y los materiales, ¿cuál ha sido, ustedes sienten como productores y también como creadores, que feas estas palabras, no, como músicos y también como, pero efectuadores de los conciertos? me Es gusta, que son como espectadores, medias dale. capitalistas las palabras, como consumidores, por eso como músicos, por un lado, y el otro como tras las bambalinas de estos conciertos. ¿Cuál ha sido primero el aporte inmaterial que han podido experimentar en estos conciertos? mira, para mí, porque en sí esta idea fue del Santi, de hacer estos conciertos. Eso no, eso nació de él. Y para mí lo rico, siendo yo serenense, nacida y criada y adorando Serena, es haber traído inmaterialmente gente increíble, pero de verdad estamos hablando de, como la percusión es más desconocida, yo creo que todavía uno no se da cuenta del nivel de artista que se ha traído. Eso es, para mí es como impensado, es impensado, y es que es nuestro barrio donde se hace, es donde vivimos, estamos a 2 cuadras, ya conocemos a la gente del teatro, ya tomarse un café con la gente del teatro, es con pasar todos los días y saludarlo, entonces esa riqueza y que el público eso lo nota, de estar uno en la puerta, de que estés tú en el equipo, que nos conocemos desde toda la vida, que el Santi es mi compañero, que el fotógrafo es nuestro momento, esa riqueza yo creo que es lo que el público nota y por eso también llega y confía. Más que nada es esa confianza y que no le mentimos al público, porque ahora está lleno de personajes que se dicen artistas y mienten y uno jamás le vamos a mentir al público, nunca, porque nos debemos al público, o sea, de verdad es como una entrega absoluta a las personas que llegan y ocupan las butacas. Eso es para mí como la riqueza de la temporada, por mi parte. Como la Yo creo vinculación, como lo sí. relacional sí. Todo eso. Yo creo que a mí, dentro de lo, no sé si es inmaterial, pero es alegría
como ida y vuelta, alegría propia, Sí. obvio. Después de porque cada concierto quedamos eufóricos. alegría propia la China lo dijo, esto es algo que yo hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, ¿viste? De verdad. organizar, y verlo ya por segundo año consecutivo es un montón. ¿Entendés? Como que siempre va a empezar la primera concierto, es como, sí, y No dormimos. es un montón. Entonces, primero, obviamente, es alegría, pero sobre todo, es también la alegría de la gente. ¿Viste? Richie, nuestro fotógrafo, siempre le pedimos que saque fotos del público, y eso no miente, ¿entendés? Porque uno ve un montón de fotos de un montón de eventos donde la gente está así, y no te exagero, y ver esas fotos que el Richie saca, y son muchas, o sea, no es que justo encontró a alguien que estaba sonriendo, sino que en todas las fotos vos ves gente que está sonriendo, o así, Con interés. que está Sí, como como con los ojos impresionado. así como en el cine, como... Sí. Eso como asombro, ¿viste? Y eso para mí ya está. Eso es un capital invaluable. Sí. Eso particular de ahí. Y Eso nos alimenta como a seguir. Sí. Y creo que también un poco hablando de estos fuegos de el espectáculo en vivo. Yo hay una cosa que yo también estoy como medio casi envenenado desde lo que fue la pandemia, que creo que se destruyó mucho de esa rutina de juntarse con otras personas, ya sean desconocidos, y que solamente compartís una butaca y no hablas nada, pero no importa, igual te juntás ahí durante una hora, tenés a alguien al lado, y lo único que te une es que estás mirando un espectáculo. Prender un poco esa chispa de volver a salir a la calle, de volver a consumir espectáculos en vivo y ser parte fundamental en contribuir a eso, para mí eso es un valor enorme, enorme. Sí. Sí, eso ha sido increíble también, sí. Sí, me quedé pensando en lo que estaban diciendo, como, claro, para mí también, como parte del equipo, ha sido como un sueño compartido, como poder entrevistar también para mi ciudad, en la que también así me crié, que amo y a veces no tanto. Pero también poder como estar en este proceso donde como que La Serena se vuelve un lugar de encuentro para la creación artística, y que también como periodista entrevistadora, de la manera en que se han dado las entrevistas, por alguna razón, que no sé por qué, he sentido que estoy todo el tiempo, sin querer, sin pensarlo, como encendiendo ese fueguito que les decía, como si a alguien le interesa cualquier experiencia artística, desde la música, la escritura, la pintura y las infinitas que existen ahora en todas sus complejidades y mezclas y rarezas, me parece que escuchar a otros artistas que han recorrido su camino para llegar a algún lugar que parece encantarles, como ustedes, como Chuck Duo, como... Se me olvidan todos los nombres en este momento y no quiero decirlos mal. Como Carlos Pacés, Martel, César el año pasado, Pablo, Simone, Rubén y Ska. Sí, como que he dicho, como que solo tuvo Rubén, Carlos, Chuck Duo, ustedes, y hay miles más maravillosos, perdónenme. Pero claro, esa sensación de que la entrevista deja también de desacralizar, como aquí estamos frente a alguien que ha tocado los mejores escenarios del mundo, que también, pero también conocerlos como en su creatividad más individual, donde ahora que lo mencionan, donde la honestidad pasa a ser muy relevante, como su identidad, no de quién quieren ser, sino como de lo que traen a esta como ofrenda en el escenario. Y me parece que eso sí, de alguna forma puede promover otras experiencias artísticas dentro de La Serena, dentro de las personas que nos puedan ver, pero eso tampoco fue pensado. Obviamente sí estructuró las entrevistas, pero esa forma como natural en que se fueron dando los relatos dentro de las entrevistas, sí tiene que ver con esto que es una línea común que ha tenido este proyecto, que es como ofrendar a La Serena. Exacto. Ofrendar como creatividad, alegría, experiencia, dentro de nuestras posibilidades. Y cada uno de diferentes lugares, ¿me entendí? Nosotros siendo de acá, el Santi viviendo aquí ahora, que lo hizo su casa, viniendo de Buenos Aires, que es una realidad absolutamente diferente. Y en términos culturales no es incomparable. Y cada artista que viene, además, termina adorando Serena, que eso es que a mí como serenense eso me fascina, porque en sí está todo el mundo ahora aburrido de todo, que Serena está feo, que tú sí, hay estructuras que podrían estar más lindas, hay
vaivenes históricos de estética, de ánimo, pero en sí todo el que se ha ido le fascina. Sí, es Entonces lindo. también falta eso, que uno ponga como parte de eso para mostrar su casa. Es como que yo dijera, sí, vengan a mi casa y lo atiendo en pijama y lavando no sé, la ropa. No, sino que el teatro se ve precioso porque el Teatro Municipal es un teatro maravilloso. Es maravilloso y la gente ahora camina y no lo ve. O sea, pensar que es un teatro precioso para 600 personas, pero ¿cuántas? Para 400. 400, creo, 80 personas. Está al lado del Liceo de Niña, que es donde estudió, donde hizo clase Gabriela Mistral, está al frente de una plaza que te da una vista todo serena con atardeceres increíbles. Entonces, todo eso, que después pasáis en un ratito a ver un concierto increíble, todo eso suma. Y todo eso Sí. a la gente le encanta. Sí, es como una experiencia completa, sí, no, sí, Sí. sí, sin duda ha sido un aporte, no solo desde como la ostentación del aporte y de que hay que retribuir de alguna forma, sino que como lo que ha sucedido, creo que todos en eso podemos coincidir que hemos entregado lo mejor que sabemos dentro de lo que podemos, pero no en un sentido mezquino de, bueno, lo que podemos, sino que como con las herramientas que tenemos. De entrega total. De entrega total. Y que se puede, también yo creo que es como hay que parar con la militancia de sillón. O sea, bueno, cada uno desde lo que hace, hacerlo, ¿viste? Sí, y es eso. claro. Y se puede, digamos. Y aparte se va sumando gente, esto se financia con los fondos concursables del Ministerio de Cultura, una gran parte, pero también se han ido sumando embajadas, marcas. Entonces eso es como una explosión, porque las embajadas te digan, sí, vi lo que hicieron, está increíble, que ya no solo está el financiamiento extremadamente importante, porque si no sería más difícil hacerlo. Sí, totalmente. No imposible, pero sí mucho más difícil. Y a la vez eso, se van sumando. Me da gente que ya nos encanta que hay muchos percusionistas también que nos están mandando, miren, yo quiero ser parte, ¿cómo lo hago? Entonces eso uno va guardando carpetas, va conociendo gente, no solo acá de Chile, sino que también del planeta entero. Y eso es súper lindo. Sí. Eso es súper lindo. Y más que nada que la gente... Espacio. Sí, y que el público conozca a veces autores que son, supongamos a nosotros ahora en el espectáculo de ahora en Tala, son solo compositores sudamericanos, arreglos nuestros también, pero que de repente la gente diga, uy, tocaste la obra, no sé, de Negri, que es una de las obras como que explota en el show, uy, van a volver a hacer esa obra de Negri, que mencionen a Negri, es increíble, es gigante, porque es Negri, es un tipo 2 años menor que nosotros, un loco compositor genial, está en su casa con su hija, con su esposa en Buenos Aires, y acá en Serena están diciendo, van a tocar la de Negri. Entonces, eso es increíble. Eso es increíble. Sí. Totalmente. Sí. Qué lindo. Bueno, chiquillos, yo creo que ya llevamos 1 hora de entrevista, la más larga de todas. Espero que la edición. Pero recorrimos todos los temas. A ustedes en este cierre de la que esperamos sea solo la segunda temporada de muchas más. Conciertos de Sin lugar a dudas. ¿Alguna palabra para cerrar, para esta misión que les toca, que es cerrar esta segunda temporada? Ya sea en esta entrevista, pero también lo que vamos a ver el 24 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de La Serena. Para mí sería imperdible. Sí, creo que voy a tomar lo que dijo la China, es nuestro corazón, así que... Es corazón, es eso, latiendo, sangrando, acelerándose, desacelerándose, llorando, cantando, riéndose. Eso es lo que van a ver realmente. Con un corazón. Esta temporada y esta entrevista la vamos a terminar con un corazón. ¿Qué pasa en un corazón y cómo suena? Tienen que ir el 24 de julio al Teatro Municipal de La Serena. Exactamente. Así es. Sí, exactamente. Nada más que agregar. Bueno, Taba, Santi, ha sido un gusto entrevistarlos. Nos vemos el próximo viernes 24. Próximo. Sí. Eso. Espero que estén muy bien y nos vemos. Igualmente, nos vemos. Chao.